usar el teléfono. Si usted tiene el teléfono o tiene una tableta o tiene su laptop, también la puede utilizar. Pero si tiene también la Biblia, favor de buscar Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante. ¿Hay un micrófono disponible? ¿Quién tiene la lectura y quién quiere leer? Amén, papito, léelo. Hello. It's better now. No. ¿Estamos bien o quieren otro? Aló. Ahora sí. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por, Señor, esta noche, Padre. Te damos gracias por cada hermano presente, Señor. Pedimos que tú añada bendición a esta palabra que ha sido leída, Señor. Oh Padre, y que todos estemos en un mismo sentir, Padre, que estemos en un mismo pensamiento y que podamos recibir esta palabra con gozo, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, pedimos estas cosas. Amén y amén. ¿Quién tiene el libro, página 144, letra A, Jesús y Juan rechazados? La hermana Sari, si puede leer los primeros los primeros dos párrafitos. El verso 53, la fórmula regular con que termina cada uno de los 5 discursos de Jesús. Esta es la tercera vez que le hallamos. Después de presentar las 7 parábolas del reino, Jesús se fue allí, probablemente de Capernaum, y de ese lugar volvió a su tierra, es decir, Nazaret. Allí les enseñaba en la sinagoga de ellos. Probablemente era la misma donde había asistido para adorar desde los 12 a los 30 años. Amén. ¿Quién de nosotros vimos los videos que yo le envié en el discipulado? Los videos que yo le envié en el discipulado era yo quería que ustedes los vieran para que ustedes tuvieran una idea de lo que era una sinagoga, de lo que era la reacción del pueblo y de lo que trataron o intentaron de hacer con Jesús. En el libro de Mateo, ¿cuántos saben que Mateo no era tan detallista como Lucas o Marcos? Amén. So, en el libro, en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, del 16 al 30, pues nos da una más detallada versión de lo que sucedió, de la oposición que Jesús soportó en ese sentido. Vamos para el libro de Lucas capítulo 4
versículo 16 en adelante. ¿Quién lo tiene disponible? Ok, Jorge, léete 16, 17 y 18. You need the microphone, yeah. Jesús de Nazaret vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, Sigue 19 y 20. a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ok, hermana Virgen, lea del 21 al 26. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Luis Fuente, continúa del 27 al 30. This is working. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Sigo? Sí, el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Usted ve la diferencia entre Mateo y el médico Lucas. El médico Lucas, mire, súper detallista, ¿verdad que sí? Una descripción bien, pero que bien detallada. Y aún un detalle tan importante, que es que los llevaron a la cima de donde estaba la ciudad para tratar de despeñarlo. Por eso que yo quería que ustedes vieran ese video, para que ustedes vieran la diferencia visualmente, porque hay gente que lee, hay estudiantes que aprenden leyendo, pero hay estudiantes que aprenden mejor visualmente. So, de ahora en adelante yo voy a tratar de conseguir durante la semana unos videos cortos para que no sean agravosos, que describan
lo que vayamos a estar tocando en la narración. Pero mire, imagínense, Jesús va a su tierra, vuelve a su tierra, entonces toda la gente lo conocían. Ellos decían, pero este no es el hijo de José el carpintero, y ahora viene por aquí a decir estas tales cosas. Y para los judíos es y era una gran blasfemia cualquier persona decir que tenían autoridad como si fueran Dios. Por eso es que lo trataron de despedeñar, lo trataron de tirar en ciertas otras ocasiones, que es lo que el pueblo judío trataban de hacer, lo trataban de apedrear. Pero entonces, como no era el tiempo todavía, no era su tiempo no había llegado, pues el Señor tenía que cumplir un propósito. Habiendo terminado estas parábolas, Jesús dejó las costas de Galilea y se dirigió a Nazaret para su última visita allí. Al enseñarle en la sinagoga de ellos, todos se quedaban asombrados ante su sabiduría y ante los milagros que se le contaban. Sari sigue la actitud de sus vecinos. La actitud de su vecino de pueblo era la que generalmente se les otorgaba a un muchacho de su tierra natal. ¿De dónde tiene sabiduría y estos milagros? No es extraño que con tanta facilidad rechazamos sabiduría reconocida y aún poderosos milagros cuando aparecen en lugares inesperados. La gente todavía les recordaba como el hijo del carpintero. Marcos dice el carpintero. Ellos conocían a su madre y a sus hermanos, 4 de los cuales son mencionados en este pasaje. Son nombres muy comunes entre los judíos y los encontramos muy a menudo en el Nuevo Testamento. Jesús también tenía hermanas, todos los cuales seguían viviendo en Nazaret. No se nos dice cuántas. La gente se escandalizaba de él. Tropezaban en el hecho de que lo había conocido muy bien como muchacho. Esta reacción indica que Jesús vivió una vida normal hasta la edad de 30 años y que durante ese lapso no realizó ningún milagro. O sea que nuestro Salvador vivió una vida totalmente normal. O sea que no importa lo que nosotros estemos pasando hoy en día, ya nuestro Salvador pasó por ahí. Amén. So, cualquier cosa que estemos pasando, ya el Señor pasó por ahí. Para ellos se trataba solo del hijo del carpintero. Conocían a su madre María y a sus hermanos, y estos son los nombres de los hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas, y que sus hermanas vivían aún allí en Nazaret. ¿Cómo podía uno de los muchachos de su propia población decir y hacer las cosas por las cuales había llegado a ser tan bien conocido? Esto los aturdía y encontraron más fácil aferrarse a su ignorancia que reconocer la verdad. Vamos a continuar. ¿Quién más tiene el libro? El libro de Beacon. Félix, lee el próximo párrafo. La mención de los hermanos y hermanas de Jesús levanta el interrogante sobre
la perpetua virginidad de María, su madre, dogma sostenido por la Iglesia Católica Romana, sin apoyo para ellos en ninguna parte de la Escritura en el siglo IV. El Viudus sostuvo que estos eran hijos de José y María. Es el criterio más natural, especialmente puesto que aquí se nombra a los hermanos. Este punto de vista está apoyado por una mayoría de los protestantes. Ok, aguántate ahí. ¿Cuántos habían escuchado o han escuchado que la Iglesia Católica sostiene que María siempre fue virgen? O sea que siempre la perpetualidad de la virginidad de María. Mire, cuando María dio a luz, sabemos que fue un parto sobrenatural. Fue un parto sobrenatural. No queda duda en nuestras mentes de que aun cuando ella dio el parto, su virginidad quedó intacta. Amén. Estamos de acuerdo, sí, pastora. Quería decir que en el libro de Lucas, María, cuando ella sabe que va a tener el Mesías, el Hijo de Dios, ella canta un cántico. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Y en ese cántico, ella llama al bebé que está en su vientre su Salvador. Amén. Indicando que ella no es perpetua. ¿Lo tiene ahí? Léelo. No. Oh, ok. So, Lucas, capítulo 1. Versículo 46 al 55. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, que en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después que volvió a su casa. El Espíritu Santo posó sobre María. María concibió. Y ella cuando fue a ver a Elizabeth, cuando Elizabeth y María se juntaron, que los bebés brincaron dentro de ellos, pues María entonó ese cántico profético. Amén. Mire, María fue. Y para nosotros, los protestantes o los cristianos, pueblo cristiano, nosotros tenemos a María en una alta estima. Esa fue una mujer pura, una mujer santa como jamás hubo o habrá otra sobre la faz de la tierra. Pero nosotros no adoramos a María. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. María reconoció que Jesús era su Salvador. Mire, en las bodas de Canaán, ¿qué fue lo que María dijo? A él
escuchar. O sea, hagan lo que Él le diga que hagan. Inmediatamente María otorga toda autoridad a Jesús. Ella reconoce que ella no tiene ningún tipo de autoridad para interceder por ti ni por mí. El único que tiene el poder se llama Jesucristo. Sigue, Félix. Epifanio sostuvo que eran medios hermanos, hijos de un matrimonio anterior de José. El hecho de que éste no volviera jamás a ser nombrado después del ministerio público de Jesús ha sido interpretado como el que era un hombre mayor de edad y que en ese tiempo ya había fallecido. Esta es la noción oficial de la Iglesia Ortodoxa griega y favorecida por considerable número de protestantes y la Iglesia anglicana. Sigue. Jerónimo va un paso más adelante. Él interpretó hermanos con el significado de primo. Esta interpretación fue finalmente adoptada por la Iglesia Católica Romana, pero constituye una parte de la elevación y adoración de la bendita Virgen, apoyada ahora con los dogmas oficiales de su Inmaculada Concepción y su ascensión corporal. O sea, la Iglesia Católica le da deidad a María. ¿Cuántos han salido del catolicismo aquí? Amén. Yo cuando era niño, mi mamá frecuentaba así. Nosotros no éramos devotos, éramos los católicos que dicen yo soy católico y iban a la iglesia una vez al año hasta que ella conoció al Señor. Amén. Pues yo creo que una de las plegarias es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y siguen repitiendo eso. Y básicamente hay, no todos, pero muchos católicos pues oran a diferentes deidades. Amén. Y básicamente nosotros como cristianos sabemos que cuando el Señor se le apareció al pueblo de Israel, ¿en qué forma se le apareció? Como una columna de fuego por la noche y como una columna de nube en el día. Eso usted puede leer el libro de Deuteronomio capítulo 4 y ahí habla de todo eso. Amén. So, nosotros no podemos orar, no podemos adorar, no podemos pedir que intercede a nadie que no sea al Padre en el nombre de Jesucristo. El mero hecho de que le oren a una virgen o a un santo está diciendo que el sacrificio de Jesús fue en vano. Amén. Porque desde un principio nos deja saber que todos somos pecadores, incluyendo a la Virgen María. Sí, ella fue escogida y tuvo un llamado y un propósito, pero ella era una pecadora así como yo y tú, porque todos los que nacieron después de Adán y Eva fueron pecadores por lo que sucedió en el jardín. Amén. So, no hay hombre ni mujer que fue santo como lo fue Jesús para que le oren. Amén, seguro que no. Sí, hermano Ángel, pásele el... Quería decir que cuando la Virgen María le dijo que el Señor vio su bajeza
Eso es el pecado que ella tenía, Amén, seguro que sí. es la bajeza que ella tenía. Seguro que sí, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así como el pecado entró por un hombre, el primer Adán, tuvo que venir Cristo, el segundo Adán, como sacrificio perfecto para a través de su inmaculada sangre fuéramos limpios de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pues antes del derramamiento de sangre de nuestro Salvador Jesucristo, lo que hacían los sacerdotes eran los sacrificios y esa sangre cubría los pecados. Los cubría. Pero después que llegó nuestro Salvador, aleluya, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Ya no se cubre pecado, aleluya. Ahora tus pecados vienen a ser borrados. Amén. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Amén. Sigue Félix. Jesús respondió a la actitud de sus antiguos vecinos, citándole un antiguo proverbio. Lo triste es que estaba imposibilitado de hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La falta de fe siempre priva a la gente de recibir bendiciones. Marcos también incluyó este incidente en su evangelio. Es un punto en debate si se trata del mismo viaje a Nazaret, descrito en forma más extensa en Lucas. Algunos eruditos piensan que se trata de dos visitas. Otros, igualmente fidedignos, creen que es una sola. Vea los comentarios sobre Lucas 4, 16 al 32. Amén. Y esto aquí, el comentarista acuérdese que nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice el comentarista es como el frosting encima del bizcocho. Amén. Hay gente que no le gusta el frosting, pero hay gente que le gusta el frosting. Pero lo importante es que nos dejemos basar por la palabra del Señor. Se escandalizaban de él. Esto llevó a Jesús a señalar que un profeta genuino es generalmente más bien apreciado fuera de su hogar. Su propio distrito y sus propios parientes permitieron que la familiaridad engendrase menosprecio. La incredulidad fue un gran obstáculo para la obra de Jesús en Nazaret. ¿Qué es lo que Jesucristo decía? Si puedes creer, si te hubiera fe como un grano de mostaza. O sea que no hace falta mucha fe. Y cuando tenemos duda, ¿qué es lo que tenemos que decir? Señor, ayuda mi incredulidad, o ayuda mi fe, o Señor, dame más fe. Allí solo sanó a unos pocos enfermos. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 5. No se trataba de que no pudiese hacer las obras, pero la maldad del hombre no puede refrenar el poder de Dios, pero habría estado dando bendición donde no había deseo de bendición, llenando necesidades donde no había conciencia de necesidad, sanando a personas que se habrían resentido que les dijesen que estaban enfermos. O sea, el Señor conoce los corazones. Nosotros lo que podemos ver es a la persona al frente de ti, pero el Señor escudriña los corazones.
Y el Señor sabía que aunque Él los sanara, ellos con su corazón rebelde iban a enojarse porque estaba sanándolo a ellos. O sea, ¿por qué fue que Jesucristo le dijo a los fariseos que Él no le iba a dar ninguna señal, que le iba a dar la señal de Jonás? ¿Por qué? Porque aun si Jesucristo hacía llover fuego del cielo, con todo y eso, sus corazones estaban podridos y no iban a creer. Una pregunta, Pastor Elio. ¿Usted cree que también no creían porque como lo vieron crecer en ese lugar y es un muchacho humilde, tal vez no hablaba mucho? Sabemos que Jesús nunca tuvo pecado. Él tuvo que ser un tremendo hijo. Él tuvo que ser un muchachito bueno, un teenager bueno, un hijo ejemplar, ¿verdad? Pues no tenía ningún pecado. Entonces, para ellos no creer. He was probably an outcast. That's what I'm thinking. Era porque dice en Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, número uno, Jesucristo no era el rubio con pelos que se parecía supuestamente al rey David, un hombre hermoso, con ojos azules o verdes, un pelo descomunal. ¿Usted quiere saber quién era Jesús? Lea Isaías capítulo 53. Dice que no tenía hermosura, no tenía parecer en él. Aquí nosotros estudiamos que Jesucristo era carpintero y que en los días de Jesucristo no había Home Depot, ¿verdad que no? No había esa ferretería que tú querías una viga y tú ibas y la comprabas a la ferretería. Tal vez si tú ordenabas, tal vez para los ricos había ferretería. Pero imagínense Jesús era un hombre corpulento. Era un hombre corpulento porque tenía que ir, cortar el árbol, quitarle la coraza, cortarlo con sierra a mano porque no había electricidad y cargar esa madera para hacer lo que tuviera que hacer. Usted está viendo y está pudiendo imaginar un poco el retrato. Por eso es que es bueno. De ahora en adelante le voy a mandar un videito para que usted, ya cuando venga a la clase, usted tenga algo visual. Amén, para poder ayudarlo a comprender esto visualmente. Sí, pastora Yarolin, lo que estaba sucediendo aquí era, Jesucristo no era un hombre popular. Isaías 53 lo dice. Él no fue un hombre popular. ¿Cuántos se acuerdan? Mire, yo me crié en Puerto Rico como hasta los 10 años. Y en Puerto Rico, los niños de Puerto Rico del barrio pueden ser bien crueles. Si tú no sabes jugar pelota, si tú no sabes jugar básquet, si tú no eres atlético, si tú no te sabes trepar a un árbol a coger fruta o a guindarte por las patas o brincar de una rama a otro, olvídate, ellos te tiran para el lado, te pueden tirar para el lado. Yo me acuerdo que gracias a Dios tuve que aprender a la mala, porque yo tenía un hermano mayor que si yo no aprendía me caía encima. Pues tuve que aprender a la fuerza, tuve que aprender a defenderme, tuve que aprender pelota, baloncesto, handball, jugar las canicas, buscar algarroba, hacer para jugar a los gallitos y todo eso. Pues entonces esas cosas me ayudaron a mí a poder ser un niño popular entre la barriada. Pero yo me acuerdo que había niños que no sabían hacer nada porque sus papás los sobreprotegían. Y yo me imagino a María y a José
sabiendo que este niño iba a ser el salvador del mundo, la sobreprotección que tenían que tener con él. Que aun cuando él estaba en el templo, ellos estuvieron locos buscándolo. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Por qué me buscáis si en los negocios de mi Padre me es menester estar? Amén. So, sí, imagínense el patito feo del vecindario que después venga convertido en un profeta. Imagínense, la gente van a estar escépticos, ¿verdad que sí? Y mucho más los judíos, que son bien rigurosos con su religión y su tradición. Vamos a seguir. Punto número 2. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta sobre rechazo en Nazaret o estamos todos claros? Si no hay pregunta, pues gloria a Dios. Vamos a seguir. Punto número 2, muerte de Juan el Bautista. Vamos para Mateo capítulo 14, del 1 al 12. ¿Quién tiene? Hermana Wendy, ¿usted lo tiene? Pues léalo. Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Señor, añada bendición a esa palabra. Hermana Marilyn, léase punto número 2, muerte de Juan el Bautista. Página 145, libro de Beacon, punto número 2, los primeros 2 párrafos. Muerte de Juan el Bautista. Herodes de Tetrarca, que había construido Tiberias como su capital en la zona occidental del mar de Galilea, era gobernador de Galilea y Perea, hijo de Herodes el Gran y una mujer samaritana. Fue llamado Antipas, de modo que con toda corrección se le nombra Herodes Antipas. Gobernó desde el año 4 a.C., antes el 39 después de Cristo. La palabra tetrarca literalmente significa gobernador de una cuarta parte, pero se usa en sentido general para designar el gobernante de una región pequeña. Cuando Herodes oyó la fama de Jesús como Herodes de milagros, dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Su conciencia todavía le estaba persiguiendo por haber
matado al justo profeta. Él pensaba que solo Juan podía realizar los milagros que oía y eran atribuidos a Jesús. Herodes había prendido, encadenado y encarcelado a Juan por causa de Herodes. De Herodias, porque el profeta le había dicho, no te es lícito tenerla. ¿Quién sabe quién era Herodes? Sí. Hello. Este Herodes se llamaba Herodes de Antipas y su papá fue Herodes el Grande. Amén. Mire, esto era una línea de reyes o gobernadores perversos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos Juan el Bautista. Mire, Herodes era el papá de este Herodes el tetrarca. Mandó a matar a todos sus hijos. Mire, era un tipo esquizofrénico. Sí. ¿Este fue el mismo que mandó a matar a todos los niños para tratar de matar a Jesús? Correcto. Okay. Herodes el Grande. No el tetrarca, el papá de él. Mire, venía de una línea perversa. Ellos venían de la línea de Esaú. Esaú despreció su primogenitura por un plato de potaje. Hay que tener cuidado, no despreciar nuestra primogenitura, que es nuestra primogenitura, nuestra salvación. Nuestra eterna salvación. ¿Por qué? Porque mire lo que causó esto desde Esaú. Vendió su primogenitura y mire lo que una cadena de perversión, Y lo que lo pagaron fue sus hijos, sus nietos, y más el daño que le hizo al mismo pueblo de Dios. O sea que este gobernador venía de una línea de maldad. Las noticias del ministerio de Jesús llegaron a Herodes, el tetrarca. Este malvado hijo de Herodes el Grande era también conocido como Herodes Antipas. Fue el quien había ordenado la decapitación de Juan el Bautista. Cuando oyó acerca de los milagros de Jesús, su conciencia comenzó a agitarle. El recuerdo del profeta Juan le acosaba. Le dijo a su siervo, es Juan, él ha vuelto de entre los muertos. Esto explica estos milagros. En los versos del 3 al 12 tenemos lo que se conoce como una regresión literaria. Mateo interrumpe la narración para pasar revista a las circunstancias que rodearon la muerte de Juan. ¿Quién quiere leer? Estamos en página 146, Herodes Antipas. Dale, Jorge. Léete el primer párrafo. Herodes Antipas se había casado con la hija de Aretas, rey de los árabes nabateanos, pero en su visita a Roma se hospedó en la casa de su medio hermano Filipos. Se encantó de la esposa de este y la llevó consigo a Galilea. Párate ahí un... Wow.
No podía, mire, no respetó ni a su propio hermano. Es verdad que era medio hermano, pero Dios mío, tenía sangre. Sí, sí, pero acuérdate que estamos hablando del linaje perverso. O sea que me gustó el comentario que hizo la pastora Yarolin, pero ella se fue porque aquí vemos el corazón malvado de Herodías. Sigue, Jorge. Al saber lo sucedido, su primera esposa halló al hogar de su padre, el cual envió un ejército que derrotó severamente a Herodes Antipas. Según Josefo, muchos de los judíos consideraron esto como un castigo divino sobre el tetrarca por haber matado a Juan. Miren, la Biblia no registra esto, pero Josefo, el historiador Josefo, lo registra. Por eso es que es bueno uno indagar y leer historia. Ahora, no vamos a tomar lo que dijo Josefo por encima de lo que dice la palabra. Esto de Josefo fue un historiador, aproximadamente 150 años a 200 años después de Cristo. Pues lo que Josefo escribió fue lo que pudo colectar entrevistando a gente que habían entrevistado a sus papás, a sus abuelos y tal vez a sus tatarabuelos, que tal vez estuvieron presentes en la época cuando estos sucesos sucedieron. Sí. Quería decir que este rey, aunque él fue malo y se llevó la esposa de su hermano, más mala era ella. Porque él aunque Juan el Bautista le dijo, mira, tú estás mal, bro, tú te llevaste a la mujer de tu hermano, eso no está bien. Él no se enojó tanto así con Juan, solamente lo metió preso, pero Herodias a ella le estuvo malísimo. Estuvo la muerte. Y ella quería venganza sobre lo que él había dicho. Porque cuando la hija de ella le pide la cabeza de Juan, el rey se entristeció. En otras palabras, él no lo quiso hacer, pero como ya él había dado un juramento, lo tuvo que hacer. So, él fue malo, sí, pero él, he had a little feeling towards John the Baptist. Amén. Jorge, el micrófono. ¿Qué hubiese pasado si el rey le dijera a la mujer, no, yo no voy a hacer eso? Él podía perder su reino, porque cuando un rey daba su palabra, tenía que cumplir. Si no cumplía, y acuérdate que esto fue en un banquete, él había invitado a muchos nobles, o sea que él había invitado, es por ejemplo como si Biden, que es el presidente ahora, invita a un chorro de republicanos, senadores, demócratas y todo, y entonces pues hoy en día es totalmente diferente porque es una democracia, pero si él decía algo y estaban los testigos ahí, él lo tenía que cumplir, porque si no, ellos lo veían como una debilidad política y le podían dar un golpe de estado. Pues aunque él tuviera dolor en su corazón por Juan el Bautista, que yo creo que sí, que él le dolió lo que tuvo que hacer, pero ya estaba escrito. Lo tenía que hacer, si no, podía perder hasta su reino. Sigue, Jorge. ¿Dónde me quedé? Después.
Ujú. Después que Juan fue encarcelado, Prende. después que, perdón, después que Juan fue encarcelado, Antipas quería matarle, pero tenía al pueblo. Superficialmente, esto parece contradecir la declaración de Marcos, según se lee en los mejores textos griegos. Pero Herodías odiaba a Juan y quería matarle. Aquí es donde entra lo que la pastora Yarolin estaba diciendo. Sigue. Pero no podía, porque Herodes sabía que era un hombre justo y santo, y le tenía miedo. Vamos a hacer una pausa. Vamos para Marcos capítulo 6, versículos 19 y 20. Marcos capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Ok, pastora Yarolin. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba al salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mire lo que Marco escribe, que aún le temía y le escuchaba de buena gana. Pero Mateo no escribió eso. Por eso es que los evangelios, es bonito cuando tú estudias los evangelios, porque te está dando el mismo punto de vista, te está dando una situación, pero de diferente punto de vista o de diferente ángulo. Por eso es tan importante estudiar estos tres evangelios que son sinópticos. Amén. Sigue, Jorge. Herodías aguardó su tiempo, esperaba y acechaba la ocasión para llevar a cabo sus criminales designios contra el profeta. No. Te quedaste en Marcos 16, 20 y le guardaba a salvo. Y le guardaba a salvo. Dice Valera 1960. Pero nuevamente es necesario recordar la costumbre de Mateo de narrar omitiendo detalles, presentando solamente una declaración general. Sin duda parecía al público que Antipas deseaba la ejecución de Juan. Carr hace una exposición más amplia para ayudar al comentario. La narración de San Marcos presenta el cuadro de las intrigas secretas de la corte y tenía la evidencia de haber sido cuestionado por un observador testigo presencial de los hechos. Amén. Usted ve lo que está diciendo aquí Carr. Carr está diciendo que San Marcos, cuando escribió esto, él interrogó o entrevistó a un testigo que estuvo en la corte del rey. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante ese comentario. Sí, pastora Yarolin. Me vino así en la mente, así como lo loco, porque Marco es primo de Bernabé. Ese fue el que salió con Pablo. Sí.
él era primo. Marco no fue un discípulo que caminó con Jesús. Tampoco Lucas. Tampoco Lucas. Ellos recibieron testimonios de otros lugares. Me hizo pensar ahora rapidito de que la persona que pudo estar en la corte fuese Saulo, que lo conocemos como Pablo. Puede ser. Porque era no es que lo dice, pero podemos speculate. Ujú. Herodes había dejado su mujer y vivía en una relación adúltera e incestuosa con Herodía. O sea que estaba cometiendo incesto al estar con la mujer de su hermano. Mire, no mire a la mujer de su hermano, esa es su hermana. Amén. Tenga cuidado y no mire al esposo de su hermana, porque ese es tu hermano. Mujer de su hermano Felipe, como profeta de Dios. Juan no podía dejar pasar esto sin reprensión. Indignado y sin temor, señaló con el dedo a Herodes y lo denunció por su inmoralidad. ¿Qué es lo que Juan le decía a Herodes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mire, hoy en día tenemos que dejar esto de political correct, tenemos que dejar esto de que no quieres ofender. Usted tiene que llamarle al pecado por su nombre. Pecado es pecado. Si usted ve a alguien en la iglesia cometiendo el pecado, usted básicamente con amor se lo dice. Si persiste en el pecado, usted llama a otro testigo. Aún más, si persiste en el pecado, usted lo lleva al pastor y a los líderes. Y si persiste en pecado, la palabra dice que hay que ponerlo afuera. ¿Por qué? Porque cuando toleramos el pecado es como un cáncer que se pega y después para extirparlo te puede dañar a tu otra ovejita. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Amén, como hablábamos en la clase anoche, tremenda clase. El pueblo aclamaba a Juan como profeta y había reaccionado quizá con violencia ante la ejecución de Juan, de modo que momentáneamente Herodes satisfació su ira encarcelando a Juan. O sea que Herodes al principio lo quería matar. Lo quería matar porque Juan el Bautista era un hombre sin filtro. Él entraba y le decía, tú estás en pecado. Me imagino que él entraba a la corte del rey. Usted sabe que si usted no tenía una cita para entrar a la corte del rey, usted lo podían matar. Y me imagino a Juan, yo voy por el poder del Espíritu Santo y yo voy para allá adentro y se lo voy a decir. Wow. Entonces él lo quería matar, pero como no lo podía matar porque temía al pueblo y también, como dice Marco, le tenía temor a Juan porque él sabía que ese era un profeta de Dios. Él sabía que era un profeta. Eso iba a decir yo, que él no tenía miedo a Juan, tenía miedo a lo que había dentro de Juan. Lo que sabía que era hijo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Hermana Marilyn, usted tiene el libro Herodías aguardó su tiempo. Herodías aguardó su tiempo, esperaba y acechaba la ocasión para llevar a cabo sus criminales designios contra el profeta. Por fin llegó el momento, el cumpleaños de Herodes. Con toda la artimaña y malicia de las cuales era capaz, una avisada mujer tramó su complot. Estaba tan desesperada por lograr sus atroces propósitos que estuvo dispuesta a la deshonra de su hija, Salomé,
al exponerla a una danza sensual ante un grupo de borrachos. Amén. Usted ve qué perversa era. El video que yo le mandé hoy, los que lo vieron, esto es un video bastante conservador. Pero usted se puede imaginar la clase de danza sensual que hizo esta joven. Y mire, cuando el hombre comienza a tomar y a tomar con desenfreno, Herodes vio a esa nena de 15 años como si fuera un bistec, papito, filete. Que se regocijó tanto que perdió la cabeza y hasta le dijo que cualquier cosa que me pida, hasta la mitad del reino te daré. Imagínese eso. Lo dejó loco y sin idea. Si usted no sabe tomar, no tome. No tome. Amén. Sigue, Marilyn. La astucia venció a Herodes. Ebrio y apasionado, prometió con juramento dar a la muchacha todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pero esto parece estar en conflicto con la explicación de Marcos, que relata que ella salió y le dijo a su madre: ¿qué pediré? La solución del problema queda en la simple corrección de lo traducido en Mateos. Instruida primero por su madre, debería expresarse adelantada o advertida, conservando su costumbre de generalización. Mateos apenas menciona que Salomé actuó instigada por su madre. Marcos típicamente agrega cada detalle diciendo: y consultó con su madre. Amén. Gracias, hermana Marilyn. O sea que la joven fue instigada por su mamá. ¿Usted cree que una jovencita de 15 años quiere la cabeza de Juan el Bautista? No solamente eso, esta jovencita de 15 años era una princesa, porque es hija de un rey, para pedir una cabeza de un preso. Amén. ¿Qué una quinceañera quiere? Ella quiere trajes, joyas, quiere lujo. Ella no quiere la cabeza de un pobre viejo que está en un calabozo. Por supuesto que no. ¿Quién sabe si esa muchacha ni había visto quién era Juan el Bautista? Tal vez había escuchado porque la mamá la envenenó. La envenenó. Mire, la cizaña, por eso en la clase de la cizaña le traje el ejemplo que la cizaña puede ser venenosa en cierta cantidad. Amén, porque si se mezcla con el trigo bueno, esa cizaña, la cizaña, y mire qué nombre más feo tiene esa cizaña, joyo, J-O-Y-O, joyo. Esa cizaña es un tipo de cizaña que se encuentra en la tierra de Palestina, y si se mezcla suficiente cizaña con el trigo, hace pan. Y cuando la gente come, se envenena. Porque es que ese nombre está bien jocoso, ¿verdad, papito? Pero si usted lo busca, sale ahí. Yo no lo podía creer. Yo lo tuve que buscar. Y dije, wow, de verdad. Wow, qué nombre. Sí, cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, wow, pero qué nombre. Esta señora, Herodías, lo que hizo fue envenenarle la mente. Tenga cuidado con lo que usted le hable a su hijo. Miren, en el edificio mío, y quiero traerle este ejemplo. En el edificio mío hay una señora que el marido se fue con la nani. Entonces, esta señora le envenenó la mente de tal manera a las hijas
que las hijas nunca han querido saber nada de su papá. Y es triste, porque el hombre puede hacer lo que vaya a hacer, la mujer puede hacer lo que vaya a hacer, pero al fin del día ese es tu papá, esa es tu mamá. Y la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tus días sean alargados. O sea que es promesa de Dios. Tu papá o tu mamá hayan sido ejemplares. Si fueron ejemplares, gloria a Dios. Si no han sido ejemplares, con todo y eso, si tú quieres ser una persona de bendición, tú tienes que honrarlo, porque es un mandato. Al llegar el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías complació tanto al rey con sus danzas que impetuosamente le ofreció cualquier cosa que quisiese. Impulsada por su madre, pidió la cabeza de Juan y en un plato. ¿Usted cree que eso se le iba a ocurrir a una quinceañera? Para entonces la ira del rey contra Juan se había desvanecido. Mire, yo creo que el rey ni se acordaba de Juan el Bautista, en cierto grado, pero aunque lo lamentó, decidió que tenía que cumplir su promesa y dio la orden de decapitar a Juan. Los discípulos de Juan dieron respetuosa sepultura al cuerpo de su maestro y luego fueron a comunicárselo a Jesús. No podían haber ido a nadie mejor para derramar su dolor e indignación. ¿Cuántos de ustedes se derraman, se desbordan al frente de los pies del maestro? ¿Verdad que sí? Ni podrán habernos dejado un mejor ejemplo a nosotros en tiempos de persecución, opresión, sufrimiento y dolor. Nosotros deberíamos también ir y comunicárselo a Jesús. En cuanto a Herodes, su crimen quedó consumado, pero el recuerdo persistía. Cuando oyó sobre las actividades de Jesús, todo aquel episodio revivió obsesionándolo. El rey, título de cortesía para este tetrarca, se entristeció. Usted ve el comentario de Bicon. Título de cortesía. Esto concuerda con el cuadro que Marco presenta de Antipas, quien tal vez se sentía al mismo tiempo atraído y atemorizado por Juan, pero por causa de sus comensales. Herodes mantuvo su juramento y ordenó la ejecución. La cabeza de Juan el Bautista fue entregada a la muchacha y ella se la presentó a su madre. ¡Qué daño! El cuerpo fue sepultado por sus afligidos discípulos. El odio humano había ganado la batalla. Esta dramática historia nos guía fácilmente a un bosquejo. Podríamos pensar, número 1, la hija bailarina. Número 2, el déspota borracho. Y número 3, la cobarde operación. O sea, el borracho, cuando está borracho, no estoy hablando de una persona que socialmente va a un restaurante y se toma una copita de vino con su esposa o con su amistad. Estamos hablando del borracho que toma excesivamente cuando ve a una menor, no está en su juicio cabal, ¿verdad que no? No está en su juicio cabal y pueden llevar a cabo una operación cobarde. O sea, se pueden hasta prospasar con una menor. Amén. Que Dios libre. Amén. Por eso es que es mejor usted andar embriagado en el espíritu.
¿Alguien tiene algún tipo de pregunta o comentario tocante a la muerte de Juan el Bautista? ¿O podemos proseguir? Number 3, la cobarde operación. Letra B, nuevos milagros. Vamos para Mateo capítulo 14, del 13 al 36. Y mire, este capítulo es bastante largo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hojearlo, pero son 24 páginas. Comparado al capítulo anterior, este capítulo es un maratón, pero en el nombre de Jesús lo vamos a poder hacer. Sí, no, definitivamente vamos a necesitar más tiempo para poder completar este capítulo. Pero todo es posible si podemos creer. Aleluya. Mateo capítulo 13, vamos a ver, del 13 al 20, vamos a pedirle a la hermana Virgen que lo lea. Después del 20 al 30, ¿quién quiere leer? Ok, so, papi, tú lees del 20 al 25 y Jorge, tú lees del 25 al 30. Amén. Para poder terminar rápido con la lectura. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ok, amén. Vamos a dejarlo ahí hasta el verso 21. Vamos a dejarlo hasta el verso 21. Punto número 1, alimentación de los 5,000. Mateo 14, del 13 al 21. Sigue, papito, con la alimentación de los 5,000. Beacon, página 147. ¿A dónde estamos? Página 147, ve nuevos milagros. Alimentación de los 5,000. Correcto. La alimentación de los 5,000 ofrece la característica de ser el único milagro mencionado en los 4 evangelios. Se encuentra en Marcos 6, del 30 al 44, Lucas del 9 del 10 al 17 y Juan 6, del 1 al 14. Cuando Jesús, que probablemente se hallaba en las cercanías de Capernaum, se enteró del asesinato de Juan, cruzó en una barca hacia la costa oriental del mar de Galilea. Este era un lugar desierto y apartado, es decir, una región inhabitada. Tanto él como sus discípulos
tenían necesidad de descanso y de un cambio. Pero cuando la multitud oyó a dónde había ido, le siguió a pie o por tierra, rodeando el extremo norte del mar. La velocidad de la navegación de aquellos días puede calcularse por el hecho de que la gente anduvo quizás 12 kilómetros, mientras los discípulos remaron o navegaron unos 9. Cuando Jesús salió del bote, encontró una gran muchedumbre que lo esperaba. En lugar de quedarse disgustado por su presencia, él tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermano Papito. O sea que este milagro está registrado en los 3 evangelios sinópticos, más en el evangelio según San Juan. O sea que es un evangelio, es un milagro que todos los 4 evangelistas lo registraron. O sea que le da una importancia bastante verídica y la prueba. Y la prueba, porque acuérdense que Juan fue discípulo. Juan estuvo allí para la alimentación de los 5,000. Mateo fue discípulo, él estuvo allí y él registró ese milagro. Los únicos que no estuvieron presentes fue Marcos y Lucas, pero ellos entrevistaron a testigos oculares que estuvieron presentes y también entrevistaron a varios de los discípulos. Por eso es que sus evangelios son verdaderos y son verídicos. Cuando Jesús oyó que Herodes estaba agitado por las nuevas de su milagro, se retiró de allí en una barca dirigiéndose a un lugar desierto junto al mar de Galilea. Podemos estar seguros de que no fue impulsado por ningún temor. Sabía que nada podía sucederle antes que hubiese llegado su tiempo. No sabemos cuál fue la principal razón de esa acción, pero una razón mejor era que sus discípulos acababan de llegar de su misión de predicación. Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea que Jesús tal vez ya había predestinado dónde era the meeting point, el sitio donde el lugar de encuentro. Y cuando los discípulos llegan para atrás gozosos, se encuentran con una multitud de 5,000 personas que habían seguido a Jesús. O sea que la distancia que los discípulos tuvieron que remar fueron ¿cuántos? 9 kilómetros. Y entonces la gente tuvieron que andar 12 kilómetros, pero esos son kilómetros. En millas son ¿cuánto? Como 6,5 millas, algo así, y los discípulos tenían que remar aproximadamente 3 millas y 3/4, casi 4 millas. Pero parece que era más fácil caminar. Yo estuve viendo un mapa, y qué triste que no tengo la ilustración aquí, pero la distancia no era tan grande, porque había si el lago era como un ovalado, un ovalado, Bethsaida quedaba como aquí, entonces Capernaum estaba por aquí, y así las ciudades no estaban muy retiradas las unas de las otras.
esa gente le siguió a Jesús y a los discípulos, pero como ellos no tenían barco, pues entonces, ¿qué fue lo que tenían que hacer? Patitas para que te quiero, ¿verdad que sí? Pues tuvieron que caminar hasta llegar allá en el punto de encuentro. Sí, pastora, ¿usted quería decir algo? La palabra nos registra que son 5,000 personas, pero para ese tiempo solamente los hombres se contaban. Si 5,000 hombres, y si cada uno de ellos tenía una esposa, pues ya estamos hablando de 10,000 personas. Y si una familia tenía 2 hijos, sigan añadiendo. Y si una familia tenía 4 hijos, estamos hablando que posiblemente pudieron haber más de 15,000 personas en ese lugar. Amén. Mire, podían haber de 15,000 a 20,000 personas. Era una multitud. Y que necesitaban de un tiempo, mire, ellos necesitaban de un tiempo de reposo y de quietud, y se encuentran con una multitud de 5,000 hombres, más los niños y mujeres, me imagino que eran de 15,000 a 20,000 personas. ¿Qué tiempo de quietud y tranquilidad tú puedes tener? Pastora Yarolin, they were burned out. En un lugar donde no se crecía nada de comer. Un lugar inhabitable. Mire, y imagínate tú venir, el Señor los envía a hacer misiones. Ellos vienen gozosos, pero ellos necesitaban un momento de quietud y un momento to reflect. Y cuando vienen y se encuentran con esa multitud, pero mire la gracia del Señor. El Señor rápido no se quejó. Él fue a atender la necesidad de ese pueblo. Sin embargo, las multitudes salieron de las ciudades y le siguieron a pie. Al desembarcar, la muchedumbre ya le esperaba. En lugar de mostrar irritación por esa intrusión, nuestro compasivo Señor emprendió la obra de inmediato y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sí. Y tampoco nos podemos olvidar que Juan el Bautista fue primo de Jesús, y él se retiró porque él, siendo humano, sintió la pérdida y de la forma que sucedió. Amén. Seguro que sí. Él era primo hermano. Era primo. They were close. They were very close. Como iba anocheciendo, los discípulos se acercaron para recordarle que la hora de la cena era ya pasada. Era mejor despedir a la gente para que se dirigiera a las villas cercanas y comprar de comer. Al caer la tarde, es decir, después de las 3, sus discípulos pensaron que estaba arrecinándose una crisis. Tanta gente allí y no había nada para comer. Le pidieron a Jesús que enviase a la gente a las aldeas donde podrían comprar de comer. Cuán poco comprendían el corazón de Cristo ni discernían su poder. Mire, los discípulos habían regresado ya. Ellos habían sanado, habían echado fuera demonios, habían experimentado el poder de Dios, y parece que se le olvidó del poder de Dios que estaba presente allí.
Se parece que se le olvidó que el Emanuel, Dios con nosotros, estaba allí. Y entonces, básicamente, los discípulos estaban entrando en un dilema. ¿Qué dilema? Tanta gente, imagínese, mire usted así, imagínese, ¿cuántos han ido al Central Park to the Great Lawn? ¿Verdad? Cuando hacen los conciertos ahí, eso es un mar de gente. Imagínense una multitud grande así, que no tengan de comer, que no tengan nada para el camino. Eso humanamente es una crisis. Sí, pastora. Pastor Elio, que los discípulos, pues ellos estaban acostumbrados que Jesús sanaba, que Jesús levantaba al muerto, que Jesús dio vista, que Jesús... Pero ellos nunca... ¿Qué tiene Jesús que ver con la comida? Con que esta gente coman. Que a veces tenemos una situación y un problema que pensamos que es pequeño y no queremos incluir a Jesús. Amén. Porque Él ha hecho milagros grandes, pero de comida. Pero este milagro fue uno de los más grandes. Y cuando el pastor siga, quiero dar otro detalle. Amén. La respuesta de Jesús fue: dadle vosotros de comer. Los discípulos protestaron, no tenían sino 5 panes y 2 peces. Los panes eran del tamaño y forma de un pequeño budín o bizcocho. La suma total de las provisiones disponibles constituían la merienda de un muchacho. O sea que era como un snack. Ah, papito, ¿tú te crees que para ti, para mí, eso iba a ser suficiente? No iba a ser suficiente. Imagínate para el pastor Luis. El Señor les aseguró de que no había ninguna necesidad de enviar a la gente a comprar comida. Luego cogió desprevenidos a los discípulos al decirle: dadle vosotros de comer. Ellos se sintieron abrumados. ¿Que nosotros les demos de comer? No tenemos nada sino 5 panes y 2 peces. Se habían olvidado que también tenían a Jesús. Con paciencia Jesús les dijo: traédmelos acá. Esta era la parte de ellos. La parte de los discípulos era traerle la provisión, aunque más pequeña fuera, traérselo en las manos a Jesús, pastora Yarlin. Pero ¿quién le dio de comer a la gente? ¿Quién le dio de comer a la gente que estaba ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién? No, los discípulos. Los discípulos. Jesús ora por el pan, lo parte, le da canastas a los discípulos y los discípulos van por grupo. Ellos le dieron de comer. El milagro estuvo en que ellos fueron obedientes, hicieron el trabajo. ¿Cuántos vieron el video de Chosen que yo le envié? Ustedes vieron que ellos se sorprendieron cuando abrieron la canasta y vieron que estaban llena la canasta. Y yo me lo imagino, que esa canasta sacaban pan y el pan como que seguía creciendo de abajo para arriba, ¿verdad que sí? No se acababa. Fue como el milagro del aceite y el milagro de la harina. Sí, Jorge, necesita micrófono. Hello. Yo estoy aquí imaginándome todas esas cosas que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces tú imagínate 15,000 y 20,000. ¿Cómo el Señor pudo dar a tanta gente? ¿Cómo lo hizo?
O sea, porque de 15,000 a 20,000, eso de aquí a como 4 o 5 bloques allá abajo. Sí. ¿Sabe cómo es posible que esa comunicación llegó hasta allá abajo? Sí, por eso es que tenías que ver el video, porque en el video te enseña el valle. Te enseña como el valle donde él lo hizo recostar. Yo no sé cuántos de ustedes han ido como a un valle y ustedes hacen esto. O hacen the voice. El eco se traspasa. Amén, se transmite. Sí, pastora. La obediencia de los discípulos fue muy importante en este milagro, porque nosotros como discípulos recibimos el pan de Dios, que es esta palabra, salimos hacia afuera, repartimos y seguimos repartiendo y seguimos repartiendo. Nosotros no venimos aquí para nutrirnos y quedarnos con esa información. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos recibiendo el pan, nosotros tenemos que ser ese pan cantito y salir y darlo. 5 blocks down, 10 blocks down, that's our job to do. Obedience. Amén. Ellos fueron obedientes porque Jesús les dijo, traédmelo acá. Y ellos estaban como papito y yo ahora, eso me va a caer en una muela. Esto no es suficiente, esto es la merienda de un muchacho, de un nene de 12 años. ¿Tú te crees que un plato, un Happy Meal, me va a hacer a mí algo o a papito o al pastor? No. No. You gotta give me a double something or a triple something, right? No, a double or triple quarter pounder for us. Okay, so cuando tú obedeces a Dios, la provisión de Dios te lleva a dar más allá, a dar más allá, a dar más allá, y a que todos estén más que abastecidos. Vamos a seguir con la lectura. ¿Quién quiere leer? Luis, léete el último párrafo de la página 147. Pero los discípulos. Pero los discípulos habían hecho sus cálculos sin tener en cuenta para nada al maestro. Él pidió que se le trajera una pequeña merienda después de ordenar a la gente que se recostara sobre la hierba. Sigue. El griego dice reclinar. Marcos agrega que la hierba era verde, lo que nos indica que estaban en primavera. Jesús tomó los 5 panes y 2 peces, los bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, quienes a su vez los pasaron a la multitud. Usted ve, Jesús bendice, entrega y los discípulos reparten. Gloria a Dios. Sigue, Luis. Un punto muy significativo es que los discípulos obedecieron el mandato de Cristo. De hecho, ellos alimentaron la multitud cuando participaron con Jesús en hacerlo. La lección para cada creyente es esta: no importa cuán imposible parezca una tarea que le haya sido asignada, con la ayuda divina puede hacerse. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Para nosotros vemos las cosas imposibles. Cuando viene una enfermedad, para nosotros lo vemos imposible. Cuando el jefe te dice que te va a dar layoff, tú lo ves imposible. Cuando la economía se cae, tú lo ves imposible. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos
que lo imposible para el hombre, mire, es una bobería para Dios. Una bobería. A mí me dijeron que si yo no me operaba el hígado me iba a morir, que me iba a desangrar, que olvídate. Dile a la esposa mía, le dijeron, si él no firma se va a morir. Y yo le dije, yo escuché de allá arriba, yo no voy para ningún lado. Así que tú no firmes nada. So, imagínense. Cuando la cosa se pone fea, ahí es que usted tiene que aplicar su fe. Yo le dije, si yo me muero, que es que yo no me voy a morir, porque yo sé quién es mi Señor y yo conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres oveja, cuando Dios te habla, tú vas a saber con claridad que es Dios que te está hablando. Y yo, bien bold, le dije al doctor, con mi quijada guindando, that's what you say. Eso es lo que tú dices, pero él me dijo que yo estoy bien. Vamos a seguir. Marilyn, continúa tú. Y comieron todos. Y comieron todos. El verbo chortazo, se saciaron, viene del sustantivo chorros, pasto, heno. Se usaba primero para denotar a los animales que pasían. La palabra describe a los animales alimentándose hasta quedar llenos y luego echándose alegremente sobre el pasto. O sea, escúchame, o sea que la gente quedaron tan satisfechos que le pesaba el estómago y tuvieron que recostarse. Me imagino que si cerraban los ojos se quedaban ahí. Sigue. Arndt y Gingrich dicen que en la voz pasiva, como en este pasaje, significa comer hasta llenarse, quedar satisfecho. Este es énfasis de este lugar. Todos estos millares de personas comieron hasta quedar satisfechas. Esta es la mejor traducción. Sigue. De lo que sobró de los pedazos en los cestos de los que repetían y probablemente en una pila sobre el pacto limpio frente a Jesús. Tomaron 12 cestas llenas, es decir, que cada uno de los 12 discípulos pudo llenar la canasta de su merienda para el día siguiente. O sea, mira qué cosa. Nosotros estudiamos que los 12 discípulos representaban las 12 tribus de Israel. Pues entonces, mire qué bueno es Dios, reafirmando pacto con Israel todavía. Recogen 12 canastas de la sobrante. La numerología en la Biblia es bien importante. Cuando estudiemos la alimentación de los 4,000, vamos a ver que en vez de 12 fueron 7. Pero no me quiero adelantar porque es un punto bien interesante que lo vamos a cubrir la semana que viene. Sigue, Marilyn. La multitud satisfecha estaba compuesta por unos 5,000 hombres. Solamente Mateo, el estadístico, agrega, sin contar las mujeres y los niños. Si la multitud estaba formada por peregrinos que se dirigían a celebrar la Pascua, solo habría habido unas pocas mujeres y niños. Juan 6, 4 al 5, esta distinción refleja el hecho de que en público a menudo todavía es así entre los orientales. Las mujeres y los niños jamás comían con los hombres, ni siquiera pueden dudarse, era un mundo de hombres. Amén. Vamos para el libro de Juan, capítulo 6, del 4 al 5. Jorge, si lo tiene, léelo.
estaba cerca la Pascua. Necesita el micrófono. Y estaba, espérate que perdí. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Usted ve la diferencia entre Juan, Marcos, Mateo. Juan pone que Jesús fue el que preguntó de dónde compraremos pan para esta multitud. Son diferentes puntos de vista. Pero una cosa es que Juan era, si vamos a ver, el discípulo amado, y era el discípulo que no le perdía pie ni pisar a Jesús. Pues te hace pensar, ¿quién tenía una relación más íntima con Jesús? ¿Mateo o Juan? Amén. Son cosas que nos ponen a pensar, y para eso nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. Decir que si ahora mismo sucediera algo allá afuera, en el cual no queremos que suceda, pero si hay un accidente allá afuera ahora mismo y salimos todos a ver ese accidente, cada persona va a hablar algo distinto. El cajo era este color, habían 3 personas, en este cajo habían 2 personas. Estamos hablando de la misma situación, pero mi punto de vista, el tuyo y el tuyo. Ese es el caso con los evangelios. Amén. Miren, y gracias, pastora, que usted trajo eso, porque yo vi un video en YouTube hace un tiempito atrás de lo mismo que la pastora Yarolín está diciendo. Un accidente, entonces entrevistaron yo creo que eran de 9 a 11 personas, y solo 2 personas concordaron en algo similar, pero las otras 7 o 8 o 9 dijeron algo totalmente contrario a la que las 2 personas dijeron. Y usted sabe por qué ellos pudieron comparar todo, porque había, at the end of the day, había una cámara de video. Y entonces pues la policía tuvo que buscar los récords después de una semana o algo para corroborar la historia, y solo 2 personas concordaron con lo que estaban diciendo. Podemos imaginarnos al Señor mandando a la gente a recortarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, dio gracias, partió los panes y dio a los discípulos para que los repartiesen. Hubo suficiente para todos. Cuando todos quedaron satisfechos, los discípulos recogieron 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. Quedó más cuando Jesús hubo terminado que al comenzar. Cosa irónica, hubo un cesto sobrante para cada uno de estos escépticos discípulos, y se había dado alimento a una multitud de quizá de 10,000 a 20,000 personas, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre el punto número 1, alimentación de los 5,000? Si no, pues vamos a dar clausura a esta clase.
Toma un momentito. Sí. Ay, espérate. Ok. En esta parte que dice, pero esto decía para probarle. Eso era para ver qué decía Felipe, si era confirmar. ¿En dónde tú estás? En Juan 6. Oh, sí. Sí, pero esto decía para probarle. Oh, sí, seguro que sí, porque Jesús es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él sabía de dónde iba a venir el pan. Él solo lo que estaba probando la fe de ellos. That's all. Amén. Okay, amén. La pastora Yaroli. Praise God. Otra cosa, si mi historia de lo que yo vi es idéntica a la historia de Papito y es idéntica a la historia, ¿su nombre? Ángel, van a decir aquí hay un fallo. Aquí hay un fallo. Estos se pusieron juntos para un complot, para crear una historia, porque es imposible que todos tengan la misma historia. Cuando arrestan a 3 personas que hicieron un crimen, ellos se dejan llevar por la historia. Y cuando las historias son idénticas, los detectives siguen porque alguien va a fallar. So es imposible de que los 4 evangelios tengan la misma historia porque fueron escritos en diferentes tiempos, no ahí al mismo. Marcos y Lucas, como dijo el pastor Elio, ellos no fueron eyewitness, ellos entrevistaron y escribieron. So, con eso quiero decir que muchas personas dicen, tú ves, por eso no creo en la Biblia, porque esto no concuerda con esto. Pero si profundizas, te vas a dar de cuenta que no hay 2 personas que van a escribir exactamente lo que vieron. Porque entonces es un complot. Yes. Estaban todos, por ejemplo, para este milagro de los 5,000 personas, estaban los 12 discípulos, porque lo dice la palabra. Pero, vuelvo y repito, cada uno vio el milagro de diferentes formas y así lo escribieron. Amén. Bueno, para cerrar en esta noche, quiero decirles que se me olvidó recolectar la ofrenda. So, con mucho gusto, hermanos, vamos a recoger la ofrenda de esta noche.